Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Emilia Yerboski, yo soy licenciada en marketing y soy coach ontológica. Certifiqué allá por el 2011 y bueno, creo que esta es una excelente oportunidad para abrirnos a cosas nuevas y para encontrarnos en una comunidad de coaches. Y en este magnífico momento puedo encontrarme con Eli, a la cual reconozco el espacio y la conversación que hemos tenido. ¿Y querés presentarte vos, Eli? Sí, ¿cómo les va? Bueno, la mayoría me conoce de los que vi conectado. Mi nombre es Elizabeth Tafrán. Soy coach de la rama psicológico integral y también soy instrumentadora quirúrgica. Es algo distinto a lo que es coaching, pero bueno, también agradecida de poder compartir este espacio y brindar este servicio tan lindo que todos los que formamos parte de Coaching Solidario lo hacemos desde el corazón. Así que bueno, nos ha tocado una pregunta que generalmente engloba todas las charlas, creo yo, Emi, no sé qué te parece a vos, todas las charlas que se han venido dando hasta el momento. Tal cual, y era esta pregunta de ¿hacia dónde quiero ir? Y creo que estamos en un momento donde a lo mejor algunos nos estamos replanteando si ese a donde queríamos ir hasta ahora, hoy después de este momento, después de esto que estamos atravesando, sigue siendo el mismo lugar al que estábamos eligiendo antes. Y en ese hacia dónde queremos ir también nos planteábamos esto de cuál era nuestro propósito de vida. Y un poco conversando con él y decíamos, bueno, ¿qué es un propósito? Y cómo encontramos ese propósito, cómo nos damos cuenta, cómo lo distinguimos. Y personalmente me pasó de encontrarme en una cuarentena sola, viviendo sola, con una vida anterior de muchas actividades y de poco tiempo. Y este tiempo me sirvió para decir, bueno, a ver, lo que estoy haciendo, ¿está alineado con ese propósito? ¿Y tengo claro cuál es mi propósito? Y a partir de ahí creo que una de las cosas que me sirvió fue darme cuenta que el propósito estaba dentro mío y que no tenía que salir a buscarlo afuera, sino que tenía que volver a conectar. ¿Vos qué pensás, Eli, un poquito de esto? Mira, yo también cuando nos planteábamos esta pregunta que vos me decías, bueno, podemos plantearlos nosotras desde nuestra experiencia, como haciendo la apertura de la charla, yo pensaba, si vos me preguntás cuál es el propósito de mi vida en este momento, no te lo podría contestar así literal, decirte mi propósito es tal, pero sí me pone a pensar de cuáles son aquellas cosas que yo considero que tienen que ver con mi propósito. Y reconozco muchas, por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora, con esta comunidad del coaching, tiene que ver con mi propósito, con la motivación, con las relaciones humanas, con el servicio, ¿no? Si bien yo en mi trabajo diario estoy al servicio de los pacientes, esto también es como que va un poquito más allá, es como que toca mi esencia, ¿no? Cuando yo me dedico a estas cosas que forman parte de mi propósito, es un sentir de fluidez, de confianza. Entonces no podría decir cuál es mi propósito en palabras, pero sí puedo decir que estoy trabajando en eso, como que son cosas que marcan mi norte a lo que yo quiero seguir. Eso te podría decir. Y está re bueno esto que decís, Eli, gracias por compartirlo, porque creo que personalmente comparto esto que traes, y yo creo que en el fondo esto de volver a uno mismo y volver a nuestro interior y darnos tiempo para observarnos y para encontrarnos, ¿no? Tal Y cual. también encontrar esas cosas que no nos gustan, ¿no? Porque creo que estamos en una vida muy acostumbrados muchas veces al automático, Uh-huh. y este Tal tiempo cual. externo nos paró en un lugar que hasta el momento desconocíamos.
Tal y que cual. como todos sabemos podemos elegir vivirlo de distintas maneras, desde el espacio de qué mal le estoy pasando porque no puedo salir de mi casa, o decir, bueno, qué bueno que la vida me está dando la posibilidad de encontrarme conmigo mismo y encontrar este propósito. Porque Tal creo cual. que cuando uno conecta con ese propósito y empezamos a actuar desde ese propósito y para encontrarlo, cada cosa que hacemos adquiere otro sentido. Y cada cosa que hacemos va en la construcción de este propósito, que creo que es una posibilidad para los demás y también para uno, ¿no? Tal cual, Emi. Bueno, acá te dejo que sigas con la charla. Bueno, y un poco en realidad esto que planteaba recién, ¿no? Hablamos de propósito y es una palabra que suena y que a lo mejor escuchamos un montón, pero decíamos, ¿cómo ese propósito lo bajamos a lo cotidiano? ¿Cómo lo bajamos a nuestra vida? ¿Cómo lo distinguimos? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es? Y pensábamos en esto de que este propósito es como que nos atraviesa desde lo personal y también nos atraviesa en nuestra relación con un otro. Y nos construimos desde la relación con nosotros mismos y nos construimos desde la relación con el otro. Y por eso hablábamos de esto de que nuestra visión y nuestra misión estaban atravesadas por este propósito, eran la manifestación de este propósito, que habla en esta visión de qué es lo que quiero para mi vida, cómo me imagino, cuáles son aquellas cosas que sueño, y en esta misión, en que yo hoy soy una posibilidad para un otro. Tal cual. Y nos parecía importante esto que traíamos, el desde dónde y el para qué. Y ahí es donde entran en juego los valores, porque creo que estos valores también me conectan con emociones y me conectan con mi accionar de cada día, y creo que tenemos que elegir también desde qué valores y qué valores van a incluir este propósito, esta misión y esta visión. Y acá queremos compartirles esta frase que dice que aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Y qué importante esto, porque cuántas veces, por lo menos a mí me ha pasado esto de sentir que me pasan cosas, que estoy haciendo cosas que no me terminan de convencer, que no me llenan, o que estoy haciendo cosas porque lo tengo que hacer, porque socialmente, después de que me recibí venía tal cosa, o después de la que se casó ahora tiene que tener hijos, y muchas veces vivimos en este automático que nos pone la sociedad, y ahí es donde con Eli decíamos, bueno, a ver, paremos la pelota. Y como muchas veces tenemos esta distinción, pero no lo hacemos, creo que el universo nos está dando la posibilidad de parar y de poder darnos cuenta si este propósito, esta misión y esta visión realmente lo elegimos nosotros o lo compramos en algún lado porque creímos que era lo que tenía que ser. Entonces, la invitación es en esto que dijo Eli, que me pareció muy interesante, el de que ella estaba en construcción de su propósito, de mirarnos con amabilidad y con cariño para permitirnos redescubrirnos en este momento, descubrir nuestro propósito, redescubrirlo, redefinirlo. Y a partir de ahí, cuando empezamos a accionar desde ese espacio, hay cosas diferentes que empiezan a pasar. Y cómo este propósito, cuando conectamos realmente con él, trasciende nuestra vida, esto que les decía recién. Nuestra visión y nuestra misión están alineadas y se ven reflejados en todos los dominios de nuestra vida espiritual, en la parte mental, en nuestros actos de cada día, en nuestras emociones, porque por más que muchas veces ese propósito no nos lleve por espacios que queremos o no nos haga sentir siempre de la mejor forma, es reconocer que eso que nos está pasando es parte de un proceso para vivir este propósito y para llevarlo a cabo. Entonces, también entender que mi parte física, mi vida cotidiana, tienen que estar alineados con esto, y si en algún momento eso no está siendo así, bueno, decir, si lo veo, puedo hacer algo para que esto cambie. Tal cual. Y ahora un poco nos gustaría escucharlos así, si alguien quiere 2 minutitos,
si ustedes sienten que la vida actual que tienen está alineada con su propósito. Dejo de compartir para ver el chat. Dale, perfecto. Si alguna tiene claro su propósito y si siente que las cosas que está haciendo hoy van alineadas con eso. A ver, Erika, ¿le habilitas el micrófono? Ahí está. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí. Y te escuchamos. Bueno, gracias. Interesante cómo lo pones en palabra, Emi. Yo también encontré mi propósito hace, calculo que no son ni 10 años, y para poder vivir mi propósito tuve que hacer cambios, estudiar y hacer para poder vivir de eso, ¿no? Y hoy me encuentro con que por cosas de la vida sufro un cambio importante donde tengo que volver a decir, bueno, ya sé cuál es mi propósito, trabajo y vivo de mi propósito. Pero van pasando los años y uno creo que se puede volver a hacer esta pregunta para no caer en el engaño de que porque esté viviendo mi propósito no hay más. Porque como siempre estamos cambiando y nos estamos redescubriendo, hoy me vuelvo a hacer esta pregunta, por eso entré a tu charla, me interesaba lo del propósito de tu vida. No vaya a ser que nos creamos que porque estoy viviendo de eso, hice tantas cosas para lograrlo, nos estemos perdiendo de otra cosita más que se nos pasó por alto cuando quedamos obnubilados, que descubrí mi propósito y me puedo dedicar, y haya más todavía, haya más propósito. Entonces hoy estoy con esa expectativa. ¿Qué puedo encontrar de nuevo en esta búsqueda de mi propósito? Porque hoy soy diferente a la que encontró un propósito hace unos 8 o 10 años atrás. Muchas gracias, Erika. Gracias por compartir. Nos gustaría compartirlos con todos, pero el tiempo acá nos amerita. Así que vamos a leer acá María Alejandra. Nos dice, es un camino que sigo recorriendo, pero creo que en alguna medida, si eso me deja en un estado de tranquilidad y de mucha conexión conmigo misma. Lo importante, esto lo escribe Coaching para Todos. Ah, no, esto es otra cosa, es un mensaje privado para nosotros que después lo suben, dice, lo que grabaremos hoy. Bueno, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Dale. Con Y a mí con me la charlita. gustaría retomar esto que dice Erika, que me parece como re interesante, y que yo lo hablaba con Eli más temprano, de cómo redefinir el propósito tiene que también ser un espacio desde una bondad, desde una amorosidad con nosotros mismos, ¿no? Tal cual. El espacio de encontrarlo, de redescubrirlo y rediseñarlo si es necesario, Eli, ¿no? Como esto, Tal cual. como las circunstancias de nuestra vida cambian, y a lo mejor siento que ese propósito hoy es diferente, pero creo que en algún punto tiene una unión con el anterior, porque va en una línea, y creo que está bueno eso de permitírnoslo. Tal cual. Bueno, en esta parte de identificar nuestro propósito, ¿no es cierto? Yo creo que siempre tenemos esa vocecita que nos dice, esto es lo que me gusta hacer, en esto soy bueno, pero realmente no sé si todos los días nos ponemos en conciencia y responsabilidad respecto a eso. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de la verdadera conciencia, el decir, esa que te da el poder para directamente actuar sobre eso de que te diste cuenta. Es decir, que no va a quedar solamente en me di cuenta de esto, sino que vas a pasar a la acción. Y ese pasar a la acción es la responsabilidad. Van de la mano, conciencia y responsabilidad. Entonces la invitación es a ubicarnos en ese propósito. A ver, un minutito. ¿Puedes poner más despacito? Perdón, porque me hace ruido el micrófono de que están escuchando acá y no puede hablar. La invitación más que nada era a poder hacer introspección y analizar ese propósito que tengo. Como acá Erika compartía con nosotros que ella dice que lo observa desde más profundo, ¿no? Entonces eso. ¿Y cómo sabemos cómo está formado nuestro propósito? Primero, que todos somos distintos y no hay una receta para esto, como decíamos con Emi más temprano, no hay una receta para poder identificar nuestro propósito. Es todo un trabajo de escucha, de introspección, de aceptación de muchas cosas,
que a veces por no aceptarlas las dejamos ahí como guardado bajo la alfombra, como decían los chicos en la charla de mi yo interior, y no las trabajamos. Acá nosotros tenemos el ejemplo del arbolito, que es como si fuésemos nosotros, donde la parte de las raíces del arbolito corresponderían a nuestra misión, a para qué estamos en este mundo. Y tiene que ver esto con el proyecto de vida, con nuestro propósito en sí, con los talentos, con los valores que manejamos, con nuestro servicio diferencial. Todos tenemos algo que nos hace distinto y que sabemos que tiene que ver con ese propósito. Y la parte de arriba del arbolito, que sería la parte del tronco, las ramas y su copa frondosa, tiene que ver con la materialización de ese propósito, cómo yo lo manifiesto en mi vida. Eso es la visión. Entonces ahí hablamos de misión y visión. Acá hemos puesto en este pequeño esquema, dice, con recursos, la intención es igual al servicio del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con lo que yo doy, con el servicio. Nosotros sabemos hablar en coaching de la teoría del dar. Decimos que es casi igual que la comunicación. Así como no existe la no comunicación, siempre estamos comunicando algo, lo mismo estamos dando algo todo el tiempo. Entonces, también hacer conciencia y responsabilidad en eso. ¿Qué estamos dando nosotros? Cuando hablamos de dar, no hablamos solamente de dar para el afuera, para el otro. Hablamos de ese dar que nos vuelve, es decir, cuando damos, nos damos. Entonces, hacer conciencia en eso. Se me venían muchos ejemplos para poder explicar el tema de la intención. No sé, yo decía cuando, por ejemplo, yo soy muy buena dando masajes y sé que soy la mejor y qué sé yo, pero no lo voy a hacer porque van a venir a lo mejor todos a pedirme que les dé masaje gratis y bueno, y empieza esa catarata de juicios y prejuicios. Bueno, es un ejemplo tonto que doy, pero a lo que voy. La intención de que lo que yo voy a dar, me lo voy a dar yo primero, va a mí. Y tiene que ver eso con mi propósito en la vida, con el servicio que yo le doy al mundo. Tiene que ver. Bueno, eso es para tomar conciencia. Y pusimos con Emi unas preguntas, son muy comunes, pero no las hacemos todos los días estas preguntas. Primero que no todos los días, yo descubrí ahora, porque teníamos que repasar este tema del propósito y yo decía desde mi propósito, le decía a mí, ¿sabes qué? Lo repetí tantas veces que después me di cuenta que la tercera vez ya que lo repetí, es como que estaba más pulido, como que era más concreto, como que era más claro. Y esa es la invitación, a preguntarnos todos los días un ratito, ¿cuál es mi propósito? Y ahí vienen las otras preguntas. Bueno, si yo sé cuál es mi propósito, ¿qué siento con este propósito? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Con qué emociones me conecta? Las emociones ya sabemos que no son ni buenas ni malas, son o funcionales o disfuncionales. Y acá en el tema de las emociones, no tan solamente vamos a prestarle atención a las emociones disfuncionales, que son las que primero nos hacen poner el ojo, sino también a aquellas que nos funcionan. ¿Por qué? Porque esas las tenemos que potenciar. Tenemos que potenciar todas aquellas cosas, tanto las emociones que sentimos, que nos llevan a esos valores que tenemos y que los tenemos que trabajar. Todo es trabajo y dedicación. Este esquemita que tiene que ver, bueno, esto es un esquemita muletilla, hay muchas chicas que si están ahora van a decir, yo conozco ese esquemita porque lo usamos mucho. Habla de los mapas mentales, porque ¿cómo puedo construir yo mi propósito o trabajar en él si no me conozco? Si no sé cómo pienso, cómo es mi mapa mental. Todos sabemos que los mapas mentales están formados por aquellos sucesos o todo lo que vamos viviendo, lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestras vidas. Con ellos formamos un sistema de creencias y eso va a funcionar como un disco rígido de una computadora. Yo siempre el ejemplo que doy con el tema de la computadora es que para que una computadora funcione, el programador le pone en su plaqueta órdenes. Entonces la computadora va a procesar toda la información de acuerdo a eso que ya tiene establecido, que sabe que es así. Bueno, con nosotros pasa lo mismo. Nuestro sistema de creencias
nos hacen pensar o observar o procesar la información de la manera que hemos aprendido en la vida. Y aquellas que son disfuncionales, a diferencia de una computadora, las podemos cambiar. En esto juegan un montón las emociones, las preguntas que nos hacemos, y el animarnos a decir, bueno, si de esta manera no me salió, ¿por qué no lo hago de otra manera? Este programa que nosotros tenemos obviamente va a estar lleno de creencias y valores, y todo esto nos va a dar nuestro comportamiento, ¿sí? Es como nos vamos a interactuar en la vida. En el coaching decimos que todo esto forma nuestra identidad, pero que es una identidad con minúscula, porque no es nuestra verdadera identidad. Está vista desde varios filtros que tenemos en la vida. Y otra cosa que no está acá, que no quiero hacerla muy larga, para mí me encanta, me apasiona, tiene que ver con esos programas transgeneracionales que tenemos, que tanto nos afectan en el propósito de nuestra vida. Cuando hablo de transgeneracionales, estoy hablando no de nuestros abuelos, tan solo del bisabuelo, sino hasta de 5 generaciones atrás. Tiene que ver con los programas que trae nuestro clan, que a veces uno dice, ¿por qué siento esto y no lo identifico en mi tiempo contemporáneo? No identifico dónde lo puedo solucionar. Bueno, muchas veces tiene que ver con esas creencias transgeneracionales que vienen, qué sé yo, no es lo mismo cuando los antepasados venían escapando de la guerra, por ejemplo, o buscando trabajo. Se arman en los clanes un programa, por ejemplo, de miedo, que se va pasando de una generación a otra, y vos te encontrás en una situación de que a lo mejor no te animás a hacer algo porque es tu propósito, porque te afecta eso y no lo podés identificar. Bueno, está bueno que nos pongamos a investigar sin juzgar, obviamente, pero ¿cómo eran nuestros antepasados? ¿Cómo es nuestro clan? Teniendo en cuenta que el clan lo que quiere, como todo en la naturaleza, es evolucionar, ¿no es cierto? Y muchas veces esas creencias tan limitantes, esos pensamientos tan disfuncionales, en su momento sirvieron, ahora no nos sirven. Entonces, bueno, la invitación a tomar conciencia de esto, a ver cuáles son aquellas creencias, cuáles son aquellas cosas que me están limitando para ir en busca de ese propósito. Y ese es el camino, ¿no? Bueno, acá... Sí, por favor. Retomo un poquito esto que decía Erika, que me pareció interesante, y también esto por el tiempo que nos quedan 10 minutos, que este propósito influye en desde dónde lo hacemos y el para qué, y nuestra emoción, como decía un poco Flor, desde la emoción en la que lo vivimos también hacia la diferencia, pero también esto yo traía de esto que decís que me parece interesante en cómo podemos redefinir y redescubrir este propósito a lo largo de nuestra vida, que seguramente, a ver, no está separado y va mutando desde lo que era el original, ¿no? Pero creo que en algún punto, una de las cosas que nos planteábamos era que muchas veces buscamos este propósito afuera, y la invitación es a mirarnos a nosotros mismos, a conectarnos pusimos la imagen de este niño en realidad, porque esto de que los niños pueden vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? En el presente. Sí. Ahí nos avisaron que quedan 10 minutos. Sí, conectando con ellos mismos y sin pensar en un externo, ¿no? En qué van a pensar, qué es lo que debería hacer, y más conectado con lo que quiero y con lo que siento. Entonces, en esto de cierro los ojos para poder ver, creo que esta cuarentena nos está permitiendo volver a nosotros mismos y volver a observar, y a lo mejor dejar de estar afuera con tanto ruido. Tal cual, tal cual. Vale. Bueno, perdón, no lo podía... Bueno, y también así para ir cerrando, estábamos hablando de que teníamos nuestra misión, que tiene que ver con el propósito, y también está la visión, que es que cuando uno ya tenemos la idea de cuál es nuestro propósito, debemos soñarlo. Es una invitación a soñarnos, a imaginarnos cómo seríamos nosotros logrando ese propósito, pero desde el coaching, poniendo el cuerpo, digamos, ¿qué sentiría? ¿Qué beneficio tendría? ¿Para qué me serviría?
visualizarnos en ese lugar, ¿no? Esa es más que nada la invitación. Y acá le vamos a leer esto que es muy lindo, que habla de esto, ¿no? De la imaginación que uno tiene con el propósito. Hay que tener fe en uno mismo. Ahí reside el secreto. Aún cuando estaba en el orfanato y recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso entonces me consideraba el actor más grande del mundo. Sin la absoluta confianza en sí mismo, uno está destinado al fracaso. Y esto nos resonaba en conectar con nuestro propósito y a lo mejor sacarnos las excusas que muchas veces tenemos de no sé por dónde empiezo o cómo lo hago, o dado en el espacio en el que estoy hoy, no voy a poder hacerlo, porque creemos que cuando conectamos con nuestro propósito realmente también nos permite ser un observador diferente, ¿no? Exacto. Y empezamos a poder distinguir en nuestro mundo cotidiano las oportunidades que hasta el momento a lo mejor estaban para llevar a cabo ese propósito y no las estábamos viendo. Las personas, los contactos, los lugares, y cómo cuando realmente conectamos con eso, con lo que nos importa y empezamos a hacer algo con eso, lo vivimos con fe y con pasión, las puertas se empiezan a abrir, pero en realidad está destinado a que nosotros empezamos a crear un mundo diferente de posibilidades para nosotros mismos y también para los demás, porque creo que influye en todo nuestro entorno. Exacto. Por ejemplo, esta, ya porque es tan simple, pero tiene tanta razón. Dice, para materializar la visión hay que tener un sueño y agregarle fe y pasión. Nosotros en el ensayo que hacíamos con Emi, decía yo, sí, porque a veces uno ve que la fe y la pasión siempre está para afuera, no está para nuestros adentros. Por ejemplo, le damos el ejemplo de los fanáticos del fútbol, que van a la cancha y le ponen todo, la garra y le aguantan los trapos. Digo, ¿por qué no hacerlo con nosotros mismos, no? Ser nuestra propia tribuna, decir, sí, vamos, nosotros podemos, si esto es lo que te gusta, ¿por qué no vamos adelante? Bueno, y tiene que ver con todo lo que decía Emi, con este de conectarnos realmente, con esta conciencia y esta responsabilidad que hablábamos antes. Este hombre que está acá, a mí me encanta, esto lo he sacado también de lo de coaching, dice, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabaje por los suyos. No solamente el no trabajar, sino también me viene el ejemplo de todo lo que perdió, ¿no? Por lograrlo. Yo he visto la película y perdió mucho más de lo que logró, pero cuando él lo logró, yo pienso que se debe haber sentido ya realizado, ¿no? Noemi, ¿qué opinas vos con respecto a esto? Y, a ver, un poco, si querés avancemos a la próxima, esto de decir, depende de nosotros empezar a hacer algo. Como el propósito no se compra en ningún lado, ni viene con un moñito hecho donde ya vivimos lo tenemos plenamente para disfrutarlo. Creo que también el valor de nuestro propósito es la construcción que vamos haciendo todos los días de eso. Y con nuestro día a día nos podemos plantear si cada acción y cada cosa que hacemos nos lleva a ese propósito. Porque depende de nosotros construirlo y hacerlo. Y en esta imagen poníamos soñadores, poníamos como grandes personajes, grandes personas que conocemos todos, pero también personas como todos nosotros, ¿no? Y pensar que estas personas también empezaron por algo. Pero principalmente lo que tenían era la convicción y la pasión de que este propósito que ellos tenían realmente se iba a llevar a cabo, iba a hacer una diferencia para otros y para ellos. Y un poco la invitación es esto, dejar de excusarnos en los por qué y en los cómo, y empezar a conectar con la pasión que nos mueve y el para qué. Porque esto de que alguien ponía recién durísima la frase, ¿no? Cuando decía, si vos no trabajas por tus sueños, alguien te va a contratar para los suyos. La verdad que es muy coach, ¿viste? De ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Tal cual. Pero y queríamos compartir esta frase. Para el que no sabe a dónde va, nunca soplan vientos favorables. Cómo empezamos a distinguir que cuando realmente conectamos con aquello que nos mueve y con aquello que nos importa, las posibilidades y empezamos a observar un mundo diferente y a crear nosotros un mundo distinto. Entonces, es un poco la invitación a esto de, bueno, a ver, qué van a hacer ustedes ahora con esta cuarentena que vamos a hacer todos? Si vamos
vamos a decidir seguir viviendo a lo mejor como estábamos hasta ahora, o también nos vamos a dar la posibilidad de reencontrarnos, redescubrirnos, y a algunos descubrir ese propósito y a otros redefinirlo. Tal cual. Bueno, Emi, nos quedan 3 minutos para finalizar. Esta la reflexión que queríamos compartir con ustedes. Y tal cual lo dice Emi, a ver, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por nuestro propósito de vida? Y yo, personalmente, le contaba a Emi que me pasó esto, que nada es casual, a veces las charlas, las cosas que te tocan, me pasó esto de decir, ay, wow, no me lo pregunto todos los días. Bueno, a invitarlos a que todos los días nos preguntemos qué hicimos hoy por nuestro propósito. ¿Qué hicimos hoy por nuestro propósito? Y otra cosa que quería compartir rapidito, para que se despida de mí también, es, yo tengo un amigo que es coach y psicólogo, y él me dice, Eli, cuando vos necesites que tengas algo en tu cabeza, escribilo y lleva como tu hoja de ruta. Es muy importante por ahí empezar a dejarlo asentado, ¿no es cierto? Decir, bueno, hoy, qué sé yo, hice tal cosa, y así poder materializarlo de a poquito, ¿sí? Poniéndole esa fe, esa pasión, podemos ir creando nuestro propósito de vida. Bueno, Emi, no sé qué tendrías más que decir. Voy a agregar esto de que este espacio de conectar, este camino para descubrir, redescubrir y redefinir el propósito al cual los estamos invitando en este momento, también sea un espacio, como decía Flor, de una emocionalidad que les permita disfrutarlo, ¿no? Y disfrutar del recorrido. Tal cual. Y les permita también ser buenos con ustedes mismos, ¿no? Ser todos, digo, tú también con nosotros mismos, y darnos el permiso de ir redescubriendo y redefiniendo en cada etapa.